Bueno, en la tercera parte de esta presentación vamos a terminar de hablar de los matemáticos destacados del periodo grecorromano. Hasta ahora hablábamos de varios epígonos y comentaristas, como Nicómaco de Gerasa, Menelao de Alejandría, Teón de Esmirna, Teón de Alejandría, Hipatía de Alejandría, Jámblico, Domnino, Proclo, bueno, los que están acá. Después de ellos nos dedicamos a algunos en particular, eh, como por ejemplo a Nicómaco, a Menelao, eh, y después de hablar de los comentaristas y los epígonos, empezamos con hicimos un desarrollo de los matemáticos destacados, como Claudio Ptolomeo y Papus de Alejandría. Bueno, en esta tercera parte vamos a hablar de Herón, también de Alejandría, y de su famosa fórmula para calcular el área de un triángulo, conociendo solamente sus lados. Herón nació probablemente en Egipto, fue ingeniero en su ciudad natal, autor de al menos 13 obras sobre mecánica, matemática y física, inventó varios instrumentos mecánicos, gran parte de ellos para uso práctico, la eolipila, se llamaba, que era una máquina de vapor giratoria, que es esa que está en la imagen ahí en pantalla. Después también inventó una fuente llamada la fuente de Herón, que era un aparato neumático que producía un chorro vertical de agua por la presión del aire, y la dioptra, un primitivo instrumento geodésico. Bueno, todas estas eran sus obras mecánicas. Sin embargo es conocido sobre todo como matemático, tanto en el campo de la geometría como en el de la geodesia, una rama de la matemática que se encarga de la determinación del tamaño y configuración de la Tierra y de la ubicación de áreas concretas en la misma. Herón trató los problemas de las mediciones terrestres con mucho más éxito que cualquier otro de su generación. Escribió una obra llamada La Métrica, obra en la que estudió las áreas de las superficies y los volúmenes de los cuerpos. También inventó un método de aproximación de las raíces cuadradas y cúbicas de números que no las tienen exactas. A Herón se le ha atribuido en algunas ocasiones el haber desarrollado una fórmula para hallar el área de un triángulo en función de sus lados. Pero esta fórmula, según algunos historiadores, probablemente había sido desarrollada antes de su época, ¿sí? De todos modos, nosotros vamos a ver ahora, les voy a mostrar la deducción, una deducción de la fórmula de Herón, hecha con GeoGebra. Bueno, la comparto con ustedes. Vamos a intentar deducir la fórmula de Herón, que permite calcular el área de un triángulo cualquiera, como este, por ejemplo, el triángulo de lados ABC, a partir de la longitud de sus lados. Lo primero que vamos a plantear es la fórmula conocida de área de un triángulo, es base por altura sobre esta fórmula, que se llama fórmula número 1, y a partir de esa fórmula vamos a calcular. Si trazáramos la altura que corresponde, ahí voy a trazar la altura que corresponde al lado C, ¿sí? Esta altura, nos quedaría que el cateto, el triángulo original, a veces queda dividido en dos triángulos rectángulos. Considerando estos dos triángulos rectángulos, nosotros podemos llamarle a cualquier otro color, le llamamos X a el segmento que queda determinado desde el vértice, este sería el vértice B, hasta el pie de la altura, hasta este punto, y el otro segmento que queda determinado desde ese mismo punto hasta el vértice A, en este caso se llamaría X, se llamaría C, que es la longitud del lado, menos X. Entonces, aplicando el teorema de Pitágoras, en el primer triángulo, este triángulo, el triángulo de vértices C, B y el pie de la altura, la hipotenusa es el lado A. Entonces, ese lado al cuadrado es igual a la suma de los catetos cuadrados, es decir, h cuadrado más x cuadrado. Y en este otro triángulo vamos a hacer lo mismo, que sería el lado b al cuadrado va a quedar igual a h cuadrado más c menos x al cuadrado. A ver si ahora podemos ver eso. En este caso quedaría despejando la h de la primera igualdad que planteamos, que es la que corresponde al lado a, nos quedaría h cuadrado igual a cuadrado menos x cuadrado, esa es la primera, por el teorema de Pitágoras, y en la segunda, b cuadrado, que es este lado, el lado b, es igual, como lo había anticipado, a h cuadrado más c menos x al cuadrado. Y eso también por el teorema de Pitágoras. Fíjense que en esas dos lo único que hicimos fue, en un triángulo de vértices ABC, de lados ABC, marcamos, señalamos la altura, trazamos la altura correspondiente al lado C.
designamos como x y como c menos x los catetos de los dos triángulos rectángulos de cada uno de ellos, aplicamos el teorema de Pitágoras y despejamos la h. ¿Sí? O sea que hicimos lo mismo en estos dos triángulos. Bien, a partir de eso podemos igualar la ecuación amarilla, digamos, la número 2 con la número 3, porque en las dos aparece h cuadrado. Entonces nos quedaría que a cuadrado menos x cuadrado es igual a b cuadrado menos c menos x al cuadrado, que es nada más que igualar las h cuadrados. Bien, después de eso lo que podríamos hacer sería desarrollar el cuadrado del binomio. ¿Sí? Ahora yo voy a borrar las anotaciones para poder avanzar. Desarrollamos el cuadrado del binomio que aparece acá, c menos x al cuadrado, y quedaría dentro del paréntesis el primero al cuadrado, es decir, c cuadrado, menos el doble del primero por el segundo, menos 2 por c por x, más el segundo al cuadraado, es decir, más x cuadrado. Bueno, a partir de ahí podemos aplicar, sacar el paréntesis, ¿no? Aplicamos la propiedad destructiva, entonces este signo menos afecta a los signos que tenemos acá dentro del paréntesis y nos va a quedar c cuadrado nos queda negativo, 2 por c por x nos queda positivo y x cuadrado queda negativo. Bien, a partir de ahí lo que vamos a hacer es, fíjense que x cuadrado aparece en ambos miembros, está x cuadrado negativo y esta también, así que se pueden cancelar, y despejamos esta x. Para despejar esta x simplemente hacemos un pasaje de términos, estos dos términos con a cuadrado quedaría a cuadrado menos b cuadrado más c cuadrado, y 2 por c dividiendo a esa suma y resta. Entonces nos queda lo que está ahí marcado en verde, que es x, esta es la que despejamos, porque las x cuadrados se cancelan. Bien, bueno, a partir de eso, esa igualdad que quedó ahí en verde, la llamamos número 4, podemos plantear ahora también que h cuadrado, es decir, la altura al cuadrado, que es lo que teníamos acá, en esta primera, en el que está amarillo, nos quedó que la altura al cuadrado es igual a cuadrado menos x cuadrado. Entonces, como nosotros ahora tenemos por la fórmula número 4 que x es igual a este cociente, podemos despejar esta x, podemos reemplazar esta x cuadrado que está en la fórmula número 2, que está en amarillo, por la igualdad de esta que pinté de verde. Y nos quedaría elevada, todo entre paréntesis, elevada al cuadrado. Ahí lo que hicimos fue una sustitución, sustituimos la x por su expresión en la fórmula 4. Y bueno, después lo que vamos a hacer es, debajo de la hoja, como nosotros acá tenemos el cuadrado del cociente, distribuimos este 2, este exponente para el antecedente y el consecuente de esa razón, y nos queda a menos b cuadrado más c cuadrado al cuadrado, y 2c elevado al cuadrado quedaría 4c cuadrado. Bien, una vez que hacemos eso, lo que vamos a hacer es, como esta es una resta de fracciones, lo que hacemos es, el común denominador sería 4c cuadrado, sí, para amplificar esta fracción, que es a cuadrado, abajo tiene denominador 1, por ac cuadrado nos queda 4 a cuadrado c cuadrado, es decir, multiplicar este denominador por a cuadrado, y nos queda este primer término, esta partecita acá, menos todo el paréntesis al cuadrado, 2 sobre a c cuadrado, para que quede un solo denominador. Bien, y lo que hicimos ahí fue simplemente sumar fracciones. Después vamos a aplicar raíz cuadrada en ambos miembros, y nos quedaría esta expresión, simplemente aplicamos raíz cuadrada en ambos miembros. Nosotros sabemos que la raíz cuadrada de h cuadrado resulta ser el módulo de la altura, ¿sí? Y el módulo de la altura se puede pensar como más menos lo que tenemos en el segundo miembro. Entonces nos quedaría más menos la raíz cuadrada, que ahora está distribuida, la distribuimos para el antecedente de la razón y el consecuente de la razón. Entonces la raíz cuadrada de 4c cuadrado es 2 por el módulo de c, y la parte de arriba queda todo igual, pero dentro de una raíz. Y a esto lo que vamos a hacer es, sabemos que de estas dos opciones, como es una altura, la opción negativa no sirve, no tendría sentido una altura negativa, así que tomamos la positiva. Y nos queda la raíz cuadrada de todo lo que teníamos dentro del paréntesis, exactamente lo mismo, sobre 2 por c, sabiendo que es positivo. Bien, después de hacer esto, a esta fórmula la pinté con verde para que nos quede señalada. Fíjense que nosotros volvemos a la inicial, a la que hemos planteado acá, que es la número 1, que es que la altura es igual a la base, perdón, que el área es igual a la base con la altura sobre 2. Volviendo a esa fórmula, podemos reemplazar ahora la altura, que la pinté de verde, en esta fórmula original, ¿no? Que es un medio de la base por la altura. Bueno, ahí podemos reemplazar toda esta expresión que tenemos ahora para la altura. Y nos quedaría algo así. La base, en el triángulo que nosotros planteamos para analizar, la llamamos C, ¿no? La que corresponde a la altura que hemos trazado. La base es el lado C. Así que donde dice base, un medio de base, ponemos un medio por C, y después reemplazamos simplemente la fórmula que teníamos pintado acá de verde, y nos queda esta expresión. Fíjense que ya quedó un medio del lado C por la raíz cuadrada, y acá aparecen simplemente los lados. O sea que ya en esta expresión tendríamos una manera de encontrar el área a partir de la longitud de los lados, ¿sí? Ya en esta, ¿no? Porque en esta fórmula aparece el lado C, el lado A, el lado C, después de vuelta el lado A, B, C, y abajo el lado C. O sea que directamente esta fórmula podría ser considerada una manera de encontrar el área del triángulo sin conocer la altura, solamente a partir de la longitud de los lados. Pero bueno, vamos a tratar de reorganizar esta expresión para que quede más sencilla. Lo primero que vamos a hacer es, perdón, ahí está. Nosotros tenemos acá un medio por C, y
y acá tenemos dividido 2 por C, o sea que podríamos cancelar esta C, el lado C con el lado C, y multiplicar este 2 con este 2. Por eso nos queda 4 solamente en el denominador, ¿no? O sea, en el consecuente. Y en la parte de arriba queda solamente la raíz de toda esta expresión que tenemos acá. Lo primero que hacemos es cancelar la C y multiplicar el 2 por 2. Entonces nos queda 4. Ahí ya logramos simplificar bastante. Y arriba nos queda la raíz cuadrada de toda esta expresión. Después lo que podríamos hacer sería, ya que tenemos 4a cuadrado por c cuadrado, directamente escribir como el cuadrado de 2a por c. Entonces ahí logramos que nos quede una diferencia de cuadrados, porque todo este paréntesis está elevado al cuadrado, y la primera expresión también la podemos escribir como el cuadrado de 2 por a por c, de 2 a c. Entonces tenemos ahí una diferencia de cuadrados. Claramente hay dos expresiones elevadas al cuadrado y restadas. Como cualquier diferencia de cuadrado, eso lo podemos escribir como el producto de los binomios conjugados, es decir, 2 por a por c más lo que está dentro del paréntesis, ¿no? A cuadrado menos b cuadrado más c cuadrado por 2ac menos el mismo paréntesis. O sea, que lo que hicimos fue factorizar, aplicando diferencia de cuadrados y, bueno, el 4 que queda abajo queda como tal. Entonces ahora tenemos 2 por a por c más ese paréntesis y 2 por a por c menos la misma expresión. Un producto de binomios conjugados. Ahí aplicamos entonces diferencia de cuadrados y hicimos la factorización. Bueno, lo que podemos hacer ahora es, observando que en el primer paréntesis tenemos un signo más, directamente podemos sacar ese paréntesis. En el primer corchete, perdón, en este 2 por a por c más este paréntesis, como adelante de este paréntesis hay un signo más, sacamos el paréntesis sin hacer ningún cambio, nos queda 2ac más a cuadrado menos b cuadrado más c cuadrado, todo eso lo dejamos en el primer corchete, y en el segundo, como delante del paréntesis este tengo un signo menos, cambio los signos. Entonces a cuadrado me queda negativo, b cuadrado me queda positivo y c cuadrado me queda negativo. O sea, lo único que hicimos fue sacar los paréntesis. Y ahora lo que vamos a hacer, porque me va a quedar en otra hoja, es... lo expreso, a ver si lo puedo mostrar. Lo que hacemos es directamente copiar de vuelta la expresión, y lo que hacemos es a cuadrado más 2ac más c cuadrado es una diferencia, es un trinomio cuadrado perfecto. Entonces elegimos de todo el primer corchete los términos que formarían un trinomio cuadrado perfecto. Fíjense que es a cuadrado más 2a por c más c cuadrado. O sea, estos que estoy señalando formarían este trinomio cuadrado perfecto, ¿no? El primer cuadrado más el doble del primero por segundo más el segundo cuadrado, y nos quedaría afuera menos b cuadrado. O sea que nos queda acá un trinomio cuadrado perfecto y b cuadrado, restándole b cuadrado. Y en el otro caso, en el otro corchete lo mismo, porque tenemos el doble de a por c, o sea que fíjense que acá podríamos elegir a cuadrado y c cuadrado. Como están negativos, lo único que hacemos es b cuadrado primero y le restamos el trinomio cuadrado perfecto de esta manera. B cuadrado menos el trinomio cuadrado perfecto, que haría cambiar los signos que están acá. Entonces lo que hacemos es hacer aparecer dos trinomios cuadrados perfectos. ¿Por qué? Porque de los 4 términos que tenemos en el corchete, 3 de ellos forman un trinomio cuadrado perfecto, y en el otro corchete pasa lo mismo. Por lo tanto, nos vuelve a quedar una diferencia, pero entre un trinomio cuadrado perfecto y un término cuadrado, que resulta ser el mismo. Entonces ahí aplicamos el cuadrado de un binomio y lo podemos expresar de esta manera. El primero, a cuadrado más 2a por c más c cuadrado, se puede expresar como a más c al cuadrado, menos b cuadrado. Y el segundo, lo mismo. ¿Sí? Simplemente puse uno en celeste y el otro en verde, porque es tan diferente. Si uno está primero, está digamos, sumando el término a con c, y en el otro está restando. Es a menos c, ¿sí? Uno quedaría negativo y el otro queda positivo. Pero son expresiones parecidas, ¿no? Entonces tenemos un trinomio, el cuadrado de un binomio menos b cuadrado, y acá tenemos b cuadrado menos el cuadrado de un binomio. Bueno, después lo que podemos hacer es directamente, ya que tenemos otra vez una diferencia de cuadrados, es que factorizar otra vez aplicando diferencia de cuadrados. O sea, acá tenemos a más c al cuadrado menos b cuadrado, o sea, es una diferencia de cuadrados, sería a más c más b por a más c menos b. O sea, todo lo que está en verde lo podemos factorizar como el producto de binomios conjugados. Otra vez, todo lo que está en celeste lo mismo, lo factorizamos como el producto de binomios conjugados. Entonces, ahora nos va a quedar la suma de los términos. O sea, en el primer corchete, a más c más b sería más b más c, la suma de los 3 términos, y en el segundo corchete, donde tenemos a más c menos b, lo que podemos hacer es hacer aparecer la suma esta que está pintada de rosa. Los 3 términos sumados. En el primero ya está en el primer corchete, a más b más c. Pero en el que quedó en verde acá, tenemos a más c y menos b. Si nosotros sumamos más b, hacemos aparecer a más b más c. Menos b ya lo teníamos, y como sumamos una b, restamos una b. A ver si lo puedo señalar de alguna manera. El término a ya lo tenemos. El término b lo tenemos restado. Nosotros necesitamos tenerlo sumado, por eso lo pinté amarillo. Pero si lo sumo, después lo resto para no cambiar la expresión. Después el término c sumado lo tenemos, y el menos b que está aparecerá. Entonces fíjense que nos queda a más b más c, pero después menos b menos b. O sea, 2 veces restado b. Una vez porque ya estaba en la expresión, y otra vez porque lo agregamos al sumar b, también agregamos menos b. Bien, eso es para hacer aparecer la suma de los 3 términos, a más b más c. De esta manera acá le hicimos aparecer a más b más c, pero nos queda menos 2b. ¿Sí? Bien. Eso mismo lo hacemos en lo que está acá en celeste. Acá tenemos más adelante un paréntesis, así que tendremos la A sumada positiva, digamos la B positiva,
y la C negativa tendremos que agregar una C positiva y después volver a restarla para no alterar la expresión. Entonces nos quedaría algo así. A más B más C, menos C menos C. Y en el último nos quedaría lo mismo. Tenemos la A negativa, la C quedaría positiva porque este menos cambia los signos de paréntesis, y la B positiva. Entonces nos quedaría A más B más C, pero la A que está negativa nosotros tuvimos que sumar una A, así que la restamos también. Entonces fíjense que en los corchetes, quedan 4 corchetes, y en todos esos aparece la suma de los 3 términos, que es el perímetro del triángulo, ¿no? Aparece el perímetro del triángulo acá aparece el perímetro del triángulo y acá también. Solamente que ese perímetro se le resta 2 veces A, 2 veces B, 2 veces C digo y 2 veces B en cada corchete, ¿no? Y al primero no se le resta nada. Bueno, y ya estamos casi terminando. Fíjense que nos queda todo esto, lo podemos expresar como, en lugar de poner el 4 fuera de la raíz, incluyendo ese 4 dentro de la raíz ponemos 16, así la raíz para de 16 nos da 4. Por otro lado, ese número de 16 se puede expresar como el producto de 2 por 2 por 2 por 2, o sea, 4 factores iguales. Entonces nos quedaría el perímetro del triángulo A más B más C dividido un 2, después otra vez el perímetro menos 2B dividido otro 2. O sea, podemos distribuir estos productos que tenemos en el antecedente de la razón y en el consecuente, un 2 para cada corchete, digamos, ¿no? Nos quedaría algo así, ¿no? Distribuyendo ese 2, nos queda cada corchete sobre 2. Ahora, nosotros sabemos que A más B más C es el perímetro, y ese perímetro dividido 2 sería el semiperímetro, que a ese le podemos llamar S. El semiperímetro, que es el perímetro del triángulo sobre 2. Acá también aparece el perímetro del triángulo sobre 2, acá también aparece el perímetro del triángulo sobre 2 y acá también. Entonces lo que hacemos es pensar, podemos reorganizar de esa manera y hacemos aparecer la S del semiperímetro. Entonces fíjense que ahí llegamos a la fórmula que estábamos tratando de deducir. El semiperímetro, y después, acá queda el semiperímetro sobre 2, ¿sí? Que sería este primero que está acá. Después, acá quedaría el semiperímetro sobre 2, pero como este 2 también divide a esta expresión, menos 2b, podemos cancelar este 2 por este 2 y quedaría semiperímetro menos b, que es esta parte que está acá. Bien, y lo mismo pasa en los otros términos. Acá tenemos el semiperímetro y acá tenemos el doble de c sobre 2, que también se puede simplificar ese 2, nos quedaría esta expresión, y en la última pasa lo mismo. Acá tenemos el semiperímetro y este 2 se cancela con este 2 y es el semiperímetro menos a. Por supuesto que después siempre se escribe primero, en general, en orden alfabético, ¿no? Semiperímetro menos a, menos b y menos c por el semiperímetro. O sea que es una fórmula muy sencilla para calcular el área de un triángulo conociendo la longitud de sus lados sin conocer ninguna de las alturas. Bueno, esa es la demostración de la fórmula. Volvemos a nuestra presentación. Eso era sobre Herón de Alejandría. Bueno, y por último, para finalizar esta presentación sobre el periodo grecorromano, vamos a hablar de Diofanto de Alejandría, que también fue un matemático griego del siglo III. Sus escritos contribuyeron de forma notable al perfeccionamiento de la notación algebraica. O sea, con Diofanto muchos ubican el inicio del álgebra. Bueno, sus contribuciones ayudaron al desarrollo de los conocimientos de álgebra de la época. Mediante artificios de cálculo supo dar soluciones particulares a numerosos problemas y estableció las bases para un posterior desarrollo de importantes cuestiones matemáticas. De su obra se conservan varios volúmenes de La aritmética, que era un libro de inspiración colectiva, pero redactado por un solo autor, y fragmentos de porismas y números poligonales. Digo. Nada sabemos acerca de la patria, dicen los autores de este matemático griego, y muy poco referente a su vida. Perteneció a la escuela alejandrina, nació hacia el 250 y murió a los 84 años. Una dedicatoria suya, cierto Dionisio, que se ha querido identificar con el coetáneo santo del mismo nombre, obispo de París, ha inducido a creerle cristiano, o sea, se creyó que era cristiano. Por su originalidad y sus aportaciones, Diofanto fue llamado por los historiadores el padre de los algebristas modernos. En una época de decadencia y de pura exégesis, como era la del siglo en el que él vivió, su obra constituye una notabilísima excepción. Generalmente se le atribuye la introducción del cálculo algebraico en las matemáticas. Según parece, inició el empleo sistemático de símbolos para indicar potencias, igualdades o números negativos. De la obra de Diofanto conservamos los 6 primeros libros y un fragmento del 7º de un tratado titulado Aritmética, integrado originalmente por 13.
Los libros conservados contienen un tratado sobre las ecuaciones y sobre sistemas de ecuaciones determinados e indeterminados, en el que se busca de modo sistemático la solución en números racionales. Ha llegado también hasta nosotros un texto suyo llamado Números Poligonales. Los antiguos juzgaban también suyos un libro de porismas y un tratado acerca de las fracciones. Históricamente la aritmética tuvo máxima importancia porque ejerció una influencia notabilísima tanto sobre el desarrollo del álgebra entre los árabes como sobre la moderna teoría de los números. Traducida al latín en 1571, fue publicada en el texto griego en el siglo XVII. Bueno, quizás el tratado numérico de las ecuaciones puede ser considerado en sus orígenes más como un resultado de la ciencia pitagórica que como obra de Diofanto, pero este, con su superior habilidad en el cálculo, logró dar una colección de problemas resueltos sin recurrir a la representación geométrica constantemente empleada por Euclides, sirviéndose de artificios siempre ingeniosos, aunque la crítica moderna no sea unánime a la hora de justificar su legitimidad. Bueno, y con Diofanto terminamos el desarrollo del periodo grecorromano. Voy a hacer una revisión general para darle un cierre. Empezamos repasando las edades históricas, vimos la ubicación en el contexto histórico y geográfico. Después hablamos de los epígonos y comentaristas, deteniéndonos en algunos de ellos, especialmente en Nicómaco de Gerasa, en Menelao, del cual vimos un teorema con su deducción, su demostración. Después hablamos de otros epígonos y comentaristas, y pasamos a hablar de Claudio Ptolomeo, del cual vimos un videíto de biografía, y también el teorema de Ptolomeo con su demostración. Vimos en los aportes de Papus de Alejandría, Derón de Alejandría, del cual hicimos la deducción de la fórmula, y por último de Diofanto de Alejandría. Bueno, con esto terminamos el desarrollo del periodo greco-romano.